están recogidas por las fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, que el efecto llamada, que se ha utilizado absolutamente en el pasado y en la actualidad, pues es cierto. Pero estamos hablando no de individualidades, sino de bandas organizadas dedicadas... Claro, al final de joyerías, ¿verdad? se puede empezar siendo una individualidad, un grupo de amiguetes, pero se acaba organizándose porque el negocio es pingüe y porque la situación pues es muy favorable. Este es el problema. El jefe de la policía en Rumanía nos ha calificado de paraíso delictivo. Esa frase no es nuestra, es del jefe de policía de policía rumana. Y eso está absolutamente documentado y recogido. Y quien no quiera ver esa realidad, luego podemos ser, según las cifras oficiales y las autoridades del Ministerio del Interior, el país y la ciudad más seguras del mundo. Eso es lo que se nos vende. ¿Y el grado de violencia que se utiliza en estos robos? El grado de violencia, pues bueno, depende de los momentos. Ha habido momentos históricos donde era sistemática la violencia en los robos de joyerías, pero ellos son inteligentes también, se han dado cuenta que solo robando corren muchos menos riesgos porque nunca van a ir a la cárcel. Bueno, cuando tengan que ir igual ya están en otro sitio del mundo y entonces evitan, yo creo, y es verdad que este último año ha descendido a la mitad el número de robos con intimidación. Sin embargo, se ha duplicado el número de robos con fuerza porque es menos arriesgado y porque el beneficio va a ser el mismo. Rubalcaba dice que los robos han disminuido en contra de la verdad, quizá porque el joyero de su mujer, y me refiero a la cajita que todas las señoras tienen en casa con sus joyas, es inabordable, evidentemente, en casa del ministro del Interior. Pero lo cierto es que, como usted ha relatado para los televidentes de Dando Caña, se ha incrementado enormemente, no para de crecer. Y yo recordaba, a tenor de las preguntas que le estaba haciendo mi queridísimo Juan Ignacio Caña, recordaba la célebre carta de Pietro Arcán, ¿recuerdan ustedes? Sí. A ese asesino moldavo que en Pozuelo asesinó a un abogado muy famoso después de obligarle a contemplar cómo violaba a su mujer. Una cosa verdaderamente terrible. Pietro Arcán escribe a su banda en Moldavia diciéndole precisamente eso. Y además esa carta la publicó por entonces la prensa. Diciendo, veníos a España que el Código Penal es una malva y los jueces, en fin, no pintan absolutamente nada. Hace 3 veranos la Guardia Civil mostró a través de sus sindicatos públicamente su indignación porque en las cercanías de Madrid se había detenido 166 veces y puesto en libertad otras 166 veces a un individuo por la comisión del mismo delito: asaltar gasolineras, comercios adyacentes y toda clase de bares y restaurantes en la carretera de La Coruña. 166 veces. Los sindicatos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional pusieron el grito en el cielo. La culpa es de los jueces. Los jueces le echan la culpa al legislador. Y quien paga el pato de cara a la opinión pública es la Policía Nacional y la Guardia Civil. Y dicen, pero ¿qué hacen que no los detienen? Y finalmente ¿Cómo que no los detienen? El empresario o el ciudadano, que claro, es el que es robado. Está sumido en el más absoluto desamparo. Aquel célebre joyero que respondió a tiros con licencia de armas, con licencia de arma corta, respondió a tiros a un asalto y el que acabó entre rejas fue él. Mientras jueces, fiscales y policías se preocupaban muy mucho de saber cómo había disparado, por qué había disparado, en qué circunstancias había disparado. Es que esto es inconcebible. Tenemos una legislación tan absolutamente garantista para todos, lo cual no es malo, pero que al final quien se aprovecha de las facilidades y del garantismo que nos ofrece la legislación es precisamente quien no quiere hacer las cosas adecuadamente. Esa es una realidad generalizada, la imposibilidad de parar eso, pero porque nace de un eterno complejo, es decir, el complejo ideológico de que aquí los ladrones eran gente necesitada, de origen humilde y que vivían en la marginación que el resto de la sociedad les había generado. Pero esta mentira en la que se basa toda esta defensa de las garantías de auténticos grupos delictivos
es precisamente la defensa de una realidad que no coincide con esa situación que probablemente pues pudiera darse hace 40 o 50 años. Hoy los grupos que vienen aquí a delinquir son grupos que vienen porque este es un destino muy beneficioso, como iría una empresa a sacar el mayor beneficio al lugar o la ciudad donde mejores condiciones tuviera. Claro. Se organizan, viven mejor que ningún ciudadano. Quiero decir, tienen todas las facilidades y están sacando unos auténticos beneficios, y más en una situación actual donde todos sabemos cómo están los precios de los metales preciosos. Decía antes nuestro director Javier Algarra, hacía referencia al Matrix Progre, y yo recuerdo que la temporada pasada, en una televisión que no voy a mencionar, una periodista que sí voy a mencionar, que es María Antonia Iglesias, cuando se produjo este joyero de Bravo Murillo, un joyero muy humilde, que llevaba toda su vida y que se ha tenido que jubilar, le dieron una paliza mortal al pobre hombre. Salió en todas las televisiones con los ojos como si se hubiera enfrentado a Cassius Clay. O sea, un hombre humildísimo, una joyería muy humilde de la zona de Bravo Murillo. Y esta periodista, que se llama María Antonia Iglesias, ante las demandas de la gente, diciendo, hombre, ya está bien, esto hay que incrementar, hay que endurecer las penas, dijo que es que las joyerías son una tentación para los delincuentes. ¿Una tentación? Una tentación. Bueno. Claro, que los joyeros lo que tenían que hacer era no poner esos escaparates tan voluptuosos, tan atrayentes, por defender la legislación vigente, y que haya mano blanda con los delincuentes y tal. Se llegó a manejar ese argumento absurdo. Bueno, recuerdo aquellas manifestaciones y también recuerdo alguna declaración de un responsable político en la capital de España, que entendía que nosotros incluíamos en nuestra cuenta de explotación, en los precios de los productos, ya el deterioro que nos originaba estas situaciones que debían ser aceptadas. Bueno, alguna locura de esta naturaleza pues ha existido toda la vida, pero en fin, estamos siempre sometidos a la perturbación ideológica en vez de a dar una contestación no solamente a unos comerciantes, sino este es un problema ciudadano, porque de la misma manera que hoy se roba una joyería, mañana se roba cualquier otro establecimiento comercial o un domicilio privado. Este es el problema generalizado que cada vez está más enraizado y que cada vez genera un peligro mucho mayor de resolver en el futuro. Los cambios... perdona, Javier. No, simplemente que ha puesto usted de manifiesto, y aquí creo que estamos de acuerdo, que es muy necesaria una reforma legislativa para evitar no solamente los robos a joyerías, sino, como bien ha dicho ahora, al resto de ciudadanos. El problema es del legislativo, Eduardo, es evidente, pero un espectador... No, y también judicial, Bueno, pero el juez aplica la ley. Si la ley falla en origen, lo va a tener mucho más difícil un juez que quiera ir a por una banda organizada o por un delincuente que repite continuamente delitos. Pero otro espectador nuestro, Policía Nacional, también ha apuntado que en Madrid concretamente hay un déficit de policías. ¿Eso es cierto? También notan que hay... Evidentemente hay un déficit de policías en toda España, pero solamente yo voy a dar un dato objetivo. La Fiscalía General del Estado en el último ejercicio ha tramitado o ha informado que se han tramitado en las fiscalías 5 millones de diligencias previas en el ámbito penal, de las cuales evidentemente luego a la hora de calificar pues seguramente no son delito, pues cientos de miles de ellas, pero de los 5 millones de diligencias previas en el ámbito penal se sobreseen 2,5 millones de ellas porque no se conoce a los autores de los delitos denunciados. ¿Por qué? Evidentemente, la policía nunca tiene medios para investigar 2,5 millones de situaciones, pero se centran en investigar pues, los grandes casos que generan una extraordinaria alarma social y en resolver los problemas pues, más preocupantes. Nunca hay esos medios. Lo que pasa es que es dramático que en una ciudad como Madrid sean 30 o 40 funcionarios los que tienen que realizar la investigación de todos los delitos que se cometen en esta ciudad. Es imposible que lleguen a resolver nada más que aquellos que generan esa preocupación y esa alarma social y que de los que se ocupan los medios de comunicación. El resto queda, lamentablemente, en el olvido, en el sobreseimiento y en una víctima anónima, que son todos aquellos que sufren pues esta inseguridad ciudadana que se está tolerando y que se está potenciando.
Un espectador nos dice, pues a mí me han atracado 4 veces los mismos delincuentes, ya son como de la familia. ¿De verdad llega a darse tal reiteración que unos mismos delincuentes atracan la misma joyería varias veces? Me trae a la cabeza, por desdramatizar, un chiste que nos dedicó Antonio Mingote, y donde entraba el atracador en la joyería y después de atracar no se olvidaba de mandar recuerdos a la señora del joyero que ya le conocía. Es así. ¿Podemos encontrar una relación de causa-efecto entre la crisis económica y un aumento de la delincuencia? Radicalmente no en los delitos graves. Es posible que no lo podemos valorar porque no se sabe cuáles son las razones que inducen a alguien a sustraer, que es el delito donde sí se puede encontrar una vinculación con la necesidad o con una situación crítica, en un pequeño robo, en una sustracción, en un tirón. Bueno, hasta ahí puede ser que esté respondiendo a un estado de necesidad. Quien verdaderamente se mete en un delito de robo con fuerza o de robo con intimidación, que necesita una organización, en absoluto está guiado por eso, porque puede encontrar otros lugares y otros medios mucho más fáciles y más adecuados para solucionar un problema personal. Eso responde a otra cosa, que es a la empresa crimen, que genera enormes beneficios, y aquí se lo admitimos. Tengo una curiosidad. ¿La delegación del Gobierno en Madrid cómo se porta con el gremio de los joyeros? Bueno, la delegación del Gobierno es lo que es decir, es el departamento del Ministerio del Interior, que teóricamente pues debe coordinar a las fuerzas de seguridad del Estado en nuestra comunidad, y yo me imaginaba que también de ser la correa de transmisión de las necesidades ciudadanas en Madrid al Gobierno de la Nación. Yo no puedo decir si transmiten nuestros problemas y nuestros planteamientos. Me dicen que sí. Lo que pasa es que no nos escuchan ni a mí ni a la delegación del Gobierno, porque soluciones no se aporta ninguna. Miren, nosotros venimos reivindicando solamente la modificación de un artículo. No queremos ni la agravación de las penas, ni la reforma del Código Penal, que es después de juzgarse los hechos. Queremos una medida, el darle al juez la posibilidad de que pueda decidir, porque no puede, porque la ley sí le da una discrecionalidad, pero no le dice que tiene que adoptar una determinada actitud cuando un tío es detenido 40 veces, o 30, o 10, o las que se fijen. Pero en ese momento hay que darle el argumento al juez para que pueda tomar una decisión cautelar que proteja al resto de los ciudadanos del peligro que supone ese tipo de individuo. Y esa decisión que tiene que tomar el juez se la tiene que permitir. Solamente hace falta modificar un artículo de la ley de enjuiciamiento criminal, ni siquiera del Código Penal, para solucionar el problema, para corregir esa deficiencia y además para evitarle al propio juez la responsabilidad de determinar, lo cual siempre es duro, la privación de libertad de las personas. Ya para terminar, si don Alfredo Pérez Rubalcaba nos estuviera viendo, cosa que no sería difícil puesto que todo lo ve y todo lo oye, ¿qué mensaje querría usted lanzarle? Bueno, yo creo que los mensajes, no se trata de hacer mensajes públicos y abiertos. Creo que hemos utilizado, y yo creo que es lo razonable, todas las vías institucionales para reclamar nuestro problema, para denunciarlo, para reivindicarlo, para dar todas las razones y todos los argumentos para tratar de explicar que hay cosas que no se pueden admitir y que hay situaciones que no se pueden tolerar, y que además cualquier ciudadano, no estoy hablando de ninguna filosofía, creo que lo que estamos hablando, hay un 99% de gente sensata que lo comparte y que no admite demasiada discusión. Es decir, la ideología en estas cuestiones pues yo creo que entra muy poquito. Por lo tanto, no creo que le pueda transmitir nada, porque es una cosa tan razonable que habría que haberla hecho hace 6 o 8 años, pues se podría haber empezado a hacer. Lamentablemente los complejos deben ser los que impiden que esas decisiones se tomen, pero mientras tanto hay que decir que indudablemente nosotros sentimos que nuestro Gobierno de la Nación nos tiene abandonados, que permite la humillación de un colectivo y de los comerciantes, y de que a partir de este momento estamos también intentando, dentro de lo posible, que todo el comercio y todos los empresarios de Madrid juntos pongamos la verdad encima de la mesa, esa verdad que es tan difícil de conocer en muchos sectores y que quizá los únicos que la sabemos objetivamente somos el sector joyero. Cuando todos los sectores conozcan lo que pasa en la piel, en la hostelería, en la alimentación o en las grandes superficies, traeremos cifras verdaderamente escandalosas y alarmantes, y que desde luego no justifican
a quien tiene la responsabilidad y la obligación de atender las necesidades ciudadanas y no lo hace. Pues ya lo ha escuchado, don Alfredo. Don Armando Rodríguez, muchas gracias, secretario general del Gremio de Joyeros, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero no se vayan muy lejos, porque debemos de hablarles de un fenómeno que se está produciendo. Las campañas electorales se están convirtiendo en contenidos de alto contenido sexual. Resulta que